Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si se logra visualizar mi pantalla? Sí, muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Ya que sería nuestra última sesión, ¿cierto? A ver, ¿quién manifestar? ¿De qué temas hemos desarrollado hasta el momento? A ver, con un pequeño resumen. Sobre el teatro griego, muy bien, hemos hablado sobre el teatro griego. Sobre la literatura medieval, excelente, clasismo con Liliada. Muy bien. ¿Qué hemos dicho sobre, a ver, la literatura medieval? Claro, claro, hemos hablado sobre el teatro griego, la literatura medieval, pero ¿qué hemos dicho al respecto? A ver, ¿qué características tiene el teatro griego, la literatura griega, la literatura medieval? ¿Qué rescatan de cada uno de ellos? ¿Qué me podría manifestar, chicos? A ver. A ver, Luz Laura me dice, hemos estado hablando sobre cómo se forma un teatro griego, ¿ya? ¿Y cómo se forma? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se formó el teatro, Laura? El feudalismo y la burguesía ya formaban parte de la literatura medieval, las clases sociales, muy bien. Máximos representantes como la tragedia y la comedia. A ver, los máximos representantes no son la tragedia y la comedia, son géneros. La tragedia y la comedia son géneros, ¿sí? Literarios que se van a difundir en esa época. Mis, eh, del teatro griego se trata sobre la evolución a partir de las ceremonias religiosas, en las que participaban más para cantar canciones en honor a dioses. Muy bien. A ver.
medida que van a ir participando, vamos registrando su asistencia también, ¿ya? A ver, un momento. Gadita participó ahorita, ¿no? Sí, Miss. Eso. ¿Tus apellidos, Gadita? Meléndez Navarro. Meléndez. Navarro, Miss. A ver, apagamos los micros, por favor. Es ya que me llevo para hablar, ¿no? Gadita. Muy bien, a ver. Les decía hace un momento, aquí una de sus compañeras nos dice que hay grandes representantes como la tragedia y la comedia, y la tragedia y la comedia no son representadas. Les decía, son géneros literarios que van a ir apareciendo en cada movimiento literario, como es el clasicismo, la literatura medieval, sí, forman parte de ello. Sí, por favor, alguien que quizás no esté conectado con su nombre verdadero me avisa, por favor, sí, porque yo voy a ir viendo los que participan por aquí, por el chat, y los que activan su audio, sí me dice su apellido y nombre completo. A ver, ¿qué más? Dice Almendra Yasuri Pérez Vigo, nos dice, hablamos sobre la literatura griega, ya que se basa en la leyenda y en los eventos históricos. Ya. Que dice la literatura griega se basa en leyendas y eventos históricos, nos dice Loana. Loana, ¿es así tu nombre? Muy bien, Loana. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gisabet. Sí, profe, disculpe por la demora, estado en mi chakra. No se preocupen, recién estamos empezando. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces. Silvia, ya, no te preocupes. Francine Naomi Coronel Moncayo dice que tenían ya. Luana, muy bien. ¿Y qué hablamos sobre la literatura medieval? A ver, ¿quién me podría decir así, qué características tiene la literatura medieval? A ver, Roxana, ¿levantaste la mano? Mis buenas tardes. Una de las características de la literatura medieval es épico y también aparecen los cantares de gestas realizados por los Segebrolgai y las canciones de reforma, el cantar de esta canción de Miasi.
Ujú. Muy bien, excelente. En la literatura medieval, si bien es cierto, sabemos que va a aparecer los cantares de gesta, ¿cierto? Que es algo que va a marcar dentro de la literatura medieval, como son, por ejemplo, en la literatura griega, ¿sí? Que marca el de difundir los hechos históricos, ¿no? Los hechos de guerra, de enfrentamientos que sucedían en esa época. ¿Y de qué trataban a ver los cantares de gesta? Miss, buenas tardes. Disculpe la pregunta, ¿me puede repetir? Es decir, ¿qué temas desarrollaban los cantares de gesta? ¿En qué se enfocaban? A ver, por ejemplo, cuando Miss, se nosotros escucha hablábamos, entrecortado. ¿cómo? Se le escucha entrecortado. Todos me escuchan entrecortado, chicos, confírmenme, por favor. Miss, buenas tardes. Sí, yo Miss, también le escucha estoy bien. escuchando entrecortado. Ya, a ver, voy a cambiar de red para verificar ello. ¿Ahorita me siguen escuchando entrecortado? No, Miss. Ya, muy bien. Entonces les decía, hay una diferencia. Sabemos muy bien que todo movimiento literario no es lo mismo o no se desarrolla con las mismas características. Cada movimiento literario que ha ido apareciendo a través del tiempo van a tener sus propias características. No sé si van a tener sus propias características que se van a distinguir entre ellas. Una tras de otra aparece con el fin o con la finalidad de mostrar el nuevo avance, ¿no? La nueva forma de trabajo, la nueva metodología, ¿no? Por ejemplo, dentro del clasicismo griego o de la literatura griega, hemos visto que se va a desarrollar, por ejemplo, una armonía entre la imaginación y la razón del hombre de esa época. Sí, ahí ellos van a buscar la perfección y la belleza, donde va a ser equilibrado entre la palabra y la idea. Aquí tenemos dos etapas, periodo jónico y periodo ático, ¿sí? Donde en el periodo jónico vamos a ver la narrativa, ¿sí? Con la poesía, con épica y con la lírica, ¿sí? Conocida en ese tiempo. Y en el periodo ático con la tragedia y la comedia, como estaba comentando uno de sus compañeros, ¿no? Entonces, esas son las etapas de la literatura clásica, ¿sí? Donde su máximo representante va a ser Homero, ¿no? Con su obra La Ilíada y la Odisea, quien nos va a narrar, sí, la guerra con Troya. Entonces, él es un máximo representante de esta época, ¿no? Dentro del teatro griego hemos visto su evolución a través del tiempo y cómo se formó o forjó en al inicio, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que cuando hablamos del teatro griego, sí, vamos a conocer de que
no se va a formar como en la actualidad nosotros lo conocemos, sino más bien como como una época o tiempo en la cual va a tener muchas deficiencias que a través del tiempo con diferentes gobernantes se va a ir modificando. Ya esa va a ser la finalidad. Y lo mismo sucede con el llamado de la literatura medieval, donde va a estar marcado por las actividades sociales, sí, del tiempo, ¿no? Con el feudalismo, la burguesía y el teocentrismo. Aquí, este tipo de narraciones o literatura dentro de esta época va a ser muy épica y van a aparecer, como decía, los cantares de gesta, ¿no? Así se le denominaba a la forma de difusión de los literatos de esta época, ¿sí? De los literatos de esta época. Entonces, estos cantares eran alabanzas a las guerras, ¿no? A las cantos, mejor dicho. Y aquí va a haber una uva que va a estar conocida, por ejemplo, como la canción de Rolando en Francia, ¿no? Y las cantares de Nibelungo en Alemania y Music, ¿no? Entonces, estos eran cánticos que se daban en las guerras, ¿no? O que contaban historias también. Una de las grandes obras va a ser el famoso Music, ¿no? O también llamada El Cantar del Mío Cid, con Rodrigo Díaz de Vivar, que es el personaje principal de la época, ¿sí? Y luego pasar a un prerrenacimiento, ¿no? Que es el último movimiento literario, ¿sí? De esta primera etapa, no del general, sino de esta primera etapa, ¿sí? Que se le denomina como una literatura italiana, ¿no? Porque va a aparecer aproximadamente en el siglo XII. Bajo el reinado de Federico II va a surgir la escuela siciliana, ¿no? Con grandes poetas como el famoso Brunetto Latini. Aquí se va a dar una poesía trovadoresca provenzal que va a llegar a Italia y surge el toscano, que era una lengua de la cual van a aparecer grandes poetas, ¿no? Como Guido Guinizelli, Guido Cavalgani y el gran Dante Alighieri, que es el máximo difusor de este movimiento literario, ¿no? Aquí los trovadores, sí, va a surgir en Italia en el siglo XII con el Papa Bonifacio VIII, donde va a ser una presencia de el dulce estilo nuevo, ¿no? O se le va a denominar como movimiento del dulce estilo nuevo. Aquí van a aparecer grandes escritores como Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, ¿no? Que son tres de los grandes poetas de la época, ¿sí? Y aquí aparece un amor cortés, ¿no? Un amor, se podría decir, educado, basado en normas. Sí, aparece la lengua romance y Guinizelli va a ser el iniciador del dulce estilo nuevo, ¿no? Una nueva metodología, una nueva forma de manifestar su literatura, ¿no? Dante Alighieri es apodado el poeta supremo, el cual nace en Florencia en el año 1265, ¿no? Que es el máximo representante del prerrenacimiento, recuerden ello, ¿sí? Y muere en Ravenna en el año 1321. Su grande obra de este movimiento literario va a ser la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, que nos va a mostrar este avance o esta forma
de ver, de analizar a profundidad el pecado del ser humano, ¿no? De cada uno de los pecados. ¿Por qué? Porque nos narra en la Divina Comedia, ¿sí? Sobre los diferentes pecados que el ser humano comete, ¿no? Y que Dante, que es el personaje principal, va a tener que afrontar cada una de las dificultades al pasar por cada uno de los pecados para poder llegar al paraíso y llegar en Beatriz, ¿sí? Entonces él es acompañado por uno de sus grandes poetas al cual él admiraba, que es Virgilio, ¿sí? El que lo acompaña por el infierno, el purgatorio, hasta llegar al paraíso y lo deja con Beatriz, ¿no? Porque Virgilio no podía ingresar al paraíso, ¿sí? Entonces él lo acompaña con la finalidad de ser la razón, ¿no? De ser la razón de dar a conocer de ayudar a Dante a tomar una mejor decisión. Ese es el objetivo de Dante, de Virgilio, ¿no? De que lo acompañe por, eh, por, es, por los círculos, ¿no? ¿Sí? A ver, para entenderlo, vamos a ver un pequeño video sobre esta obra literaria. ¿Bien? Años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia, pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Pero más tarde Boccaccio le suma el adjetivo divina, porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo, el reconocimiento de la Divina Comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo, se presenta el poeta Virgilio, quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al infierno, donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte, donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para llegar al primer círculo o limbo, lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos, quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores, enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos, quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero, un monstruoso perro de 3 cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores se empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia, llena de lodo, en la que se visten y se destrozan. También se encuentran los proverbios religiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes, quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en 3 jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos con vidas y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto, pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en 10 fosas concéntricas, donde padecen los fraudulentos. Finalmente, en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en 4 fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer, quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago.
Además, tiene 3 cabezas. La principal muerde a Judas, que grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer, no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio, el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Platón les facilita el paso hacia el antepurgatorio, que se divide en 2 llanos, el de los negligentes que se refieren a la última hora y el de los que el purgatorio propiamente dicho está dividido en 7 círculos o cornisas o cosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos, empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia, los persiguen los ojos cosidos con alambres. Se siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula, cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el 7.º círculo, que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Vinitelli, se le fue lo cercano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos, Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su cura por el nombre de oro. El corresponde a Lisa. No conocemos sus votos hacia Dios. En el segundo cielo, Mercurio, se encuentran 2 espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El Sol es el 4.º planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Se ciertos sabios, aquí se encuentran son más que aquellos. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Así de Júpiter son los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman una águila celestial. Dante sigue ascendiendo al 7.º cielo, el décimo, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El 8.º lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presenta Jesús. En el 9.º cielo o cristalino están los coros angelicales cantando Rosana. Finalmente Dante se halla en el espíritu, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en caras semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios, cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los 3 círculos de la Santa Trinidad. La Divina Comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano toscano y se divide en monólogo y 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso, que están divididos en 33 cantos cada uno. Presenta estronas en tercetos que son endecasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica, ya que los personajes representan una idea. En esta obra la Tierra es el centro del universo. En la literatura cultural, este texto presenta un mundo cristiano, pero también hace crítica a los representantes de la Iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los 9 años se enamoró de una niña llamada Beatriz, quien sería la inspiración de sus rimas y la Divina Comedia. Muy bien, entonces, como hemos podido observar, Dante es uno de los grandes representantes del prerrenacimiento, donde nos va a dar a conocer este teocentrismo a la cual ellos van a pertenecer, ¿no? Narrándonos paso a paso el proceso del viaje por el purgatorio, el infierno, hasta llegar al paraíso, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho ello, vamos a pasar a otro tema respecto al... Con ello hemos terminado lo que es la literatura, sí, que forma parte de este primer bimestre. ¿Para qué? Para pasar a un tema muy importante para nosotros poder analizar, sí, o determinar el significado de un término, que es el tema de analogías. A ver, ¿qué podemos decir sobre analogías? A ver, ¿quién me podría decir qué idea tiene sobre este término?
entendemos por este término? A ver, Elizabeth. Miss, A ver, y Elizabeth, levantaste la mano. sí, relación entre cosas distintas. Ya, relación entre cosas distintas, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos? A ver, Vale Muñoz, levantaste la mano. John dice, ajá, entre dos cosas con el objetivo de explicar o aclarar alguna idea o concepto, es un tipo de relación lógica que se establece entre dos pares de palabras o frases. Muy bien, John. A ver, Vale, ¿qué otra idea distinta al de tus compañeros tienes? Lucio nos dice, la analogía es una, como se crea una historia antepasado, muy lejos de la definición general. Miss, la relación de semejanzas o pares. Ya, relación de semejanza o pares, muy bien. A ver, vamos a... María Soledad me dice, es una comparación o relación entre varias cosas, ¿ya? Quiere decir que son semejantes a un razonamiento basado en la existencia. Muy bien. A ver, muy cerca cada una de las definiciones que me dan, ¿sí? Para ahí vamos a definir, ¿no? Está muy relacionado cada una de las definiciones que me brinda, ¿sí? Vamos a descomponer al término analogía, el cual va a derivarse de dos palabras, ¿no? De ana más logos. Ana, que significa conforme, y logos, razón. Entonces, ¿qué querrá decir? Una conforme a una razón conforme, ¿no? Entonces, deriva de dos voces griegas, en la cual definimos a la analogía como la relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener dos términos o dos palabras, el cual se van a relacionar con una característica en común, van a compartir un significado. No tendrán el mismo significado. Quizás se puede decir que van a ser de distinto significado, distintas características, pero van a tener una característica o algo en común. Por ejemplo, yo tengo aquí volante, autobús. ¿En qué se relacionan?
¿Y se relaciona en que son un medio de transporte? Ya, el autobús sí, pero el volante, Pertenece al bus. entonces podemos decir que es parte. Sí, es parte. Exacto. Se van a relacionar como parte todo, por ejemplo, ¿no? El volante es parte del autobús. El autobús es todo el objeto, ¿sí? Completo. Mientras que el volante es parte del autobús. Y lo mismo sucede con timón barco. Entonces, ¿es característica? Sí. ¿Esa tiene un significado en común? Sí, cierto. O yo podré decir timón autobús. No, no. No, cierto. Entonces, No. ¿tiene algo en común? Sí, tienen en común un significado. Por ejemplo, que acá es parte del autobús. Y esa es una analogía. Pero ¿habrá tipos de analogía o no existirá tipos de analogía? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver dos tipos. Las analogías se van a clasificar en dos grupos, analogías simétricas y analogías asimétricas. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre estos dos tipos? A ver, cuando nosotros hablamos de analogías simétricas, vamos a ver que los términos o los pares de palabras que vayan a aparecer, sí, van a poder ser intercambiables, pero al intercambiarlos de lugar, sí, por ejemplo, que yo diga eh, grande, pequeño, por ejemplo, o grande, gigante, en ambos, si yo cambio el orden, digo gigante, grande, grande, gigante, ¿cambió algo en el tipo de relación? Por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de relación habría en grande y gigante? Sinonimia. ¿Qué tipo de términos serán? Analogías por complementariedad. Complementariedad. Elementos que se complementen por algo, pero aquí, cuando yo digo grande, ¿a qué me refiero? A una misma clase de categoría, ¿no? Analogía genérica. ¿Género será? Analogía de sinonimia. Exacto, analogía de sinonimia, ¿cierto? Ahora, si yo le cambio el orden, digo gigante grande o grande gigante, ¿cambió el tipo de relación o siguen siendo analogía de sinonimia? Cambia. ¿Cambia el tipo de relación? No. No cambia, No, se No, siguen siendo lo mantiene, mismo. sigue siendo analogía por sinonimia. Entonces, ¿se modificó? No, no se modificó, ¿cierto? o sea, Entonces, a son eso palabras, llamamos, son palabras, si alguien desea participar. me quería decirle que, o sea, son las mismas, o sea, no son las mismas palabras, pero sí el mismo significado, algo así. Analogía Claro, se sinónima. relaciona. Ya por eso les decía, ¿no? Si yo cambio, ¿se modifica? No. Al cambiar el orden no se modifica. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que al yo modificar y no cambie el tipo de relación,
se le denomina, disculpen, analogía simétrica. Las analogías simétricas va a consistir que al cambiar de ubicación, su relación va a seguir manteniéndose. En otras palabras, es que yo puedo cambiar de orden, ¿sí? Y van a seguir manteniendo la misma relación. Y las asimétricas son distintas, ¿no? En la cual no se van a, al cambiar, sí van a modificar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo ya autobús, timón, ¿cambia el tipo de relación? El autobús no es parte del timón, ¿cierto? ¿O sí? No, es el timón. Eso es. Claro que no, mi. Que no, Miss. Claro que No, no, Miss, Miss. porque es una parte, no es un complemento. Entonces, ahí sí se modifica. Entonces, a esa, por ejemplo, es la relación asimétrica, ¿ya? ¿Queda claro sobre la diferencia entre la simétrica y la asimétrica? Claro que sí, Muy Miss. bien. Entonces, dentro de las analogías simétricas vamos a tener tipos. ¿Qué tipos vamos a tener? Vamos a tener analogías de sinonimia, por complementariedad y las analogías cogenéricas. Analogías de sinonimia son palabras, como su mismo nombre nos indica, que son sinónimos, ¿no? Que van a ser palabras sinónimas entre sí. Por ejemplo, sereno, calma, ¿cierto? ¿Qué significa? Sereno, alguien tranquilo, ¿cierto? Y calma lo mismo, ¿no? Entonces, ¿son sinónimos? Sí. ¿Qué tipo de analogías son? Son analogías por sinónimo. Analogías por complementariedad son analogías o son palabras que entre sí se van a complementar. ¿Sí? Entre sí se complementan. ¿Sí? Por ejemplo, el hambre, ¿con qué lo complemento o con qué yo voy a saciar mi hambre? Va a ser con la actividad ¿de qué? De Comer. De comer, Miss. de comer, ¿cierto? De comer. Entonces, son analogías de complementariedad. ¿Cuándo se van a complementar? Con alguna otra actividad, ¿ya? Y luego tengo las analogías. Miss, ¿Cómo? una consultita. ¿Sería lo mismo con respecto a complementariedad? Sería, por ejemplo, cansancio, sueño. ¿Sería así? ¿Algún otro ejemplo? No, pero, No. O pero si tú me dices cansancio, sueño, el cansancio no se complementa con el sueño, ¿o sí? Miss. No puede ser. cansancio, descanso. A ver. Miss, puede ser. No, Miss. Por el cansancio, descanso. A ver, claro, cansancio con descanso sí, pero cansancio, Ajá. sueño no. Ok, ok. Ujú, claro. Ahora, Gracias, Miss. analogías, ya no se preocupe. Analogías cogenéricas van a ser términos, ¿sí? Que van a compartir una categoría o clase gramatical, ¿ya? Por ejemplo, claro, el dormir con el sueño, claro, o sueño-dormir, ¿no? El sueño, ¿con qué se complementa? Con la actividad de dormir, ¿ya? Pues a ver, analogías cogenéricas, les decía, son aquellas palabras que van a compartir la misma clase o categoría gramatical que ambas tengan, ¿no? Por ejemplo, que sean palabras sinónimas, que sean antónimos o que sean sustantivos o que sean verbos. Por ejemplo, correr, caminar, ¿qué categoría gramatical tienen? Ambos no se relacionan por ninguno, simplemente se relacionan por ser verbos ambos, son acciones. Entonces ahí que habría analogías cogenéricas, ¿cierto? Es cuando comparten una misma categoría o clase gramatical, que compartan una misma forma o tipo de palabra. A eso se refiere.
¿Me dejo entender con estos tres tipos de analogías simétricas? Sí. ¿Sí? Sí, Miss, sí. Muy bien. Ángel Adrián, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Arana Sánchez. Arana Sánchez Ángel, ¿no? Sí, profesora. Muy bien. Reinaldo. Reinaldo también está participando, ¿no? Era los empleados. Sí, Miss. ¿Ese es tu nombre, disculpa? Reinaldo, sí, Erazo. Erazo Grados. Gritos, ¿no? Grados. Muy bien, gracias, Reinaldo. Muy bien, entonces esos son los tipos de analogías simétricas. Recuerden, son analogías simétricas aquellas que van a poder modificarse de lugar, de este lugar de ubicación, pero que no va a cambiar su tipo de relación. ¿Ya? A diferencia de las analogías asimétricas. Las analogías asimétricas sí van a modificar. Si tú les cambias de ubicación, va a cambiar su tipo de relación. Tenemos analogías de causa-efecto, de ubicación, la inclusiva, de intensidad, de oposición antonimia, de función, secuencialidad, reciprocidad y por el producto. Por ejemplo, aquí vamos a ver tipos de analogías asimétricas. Por ejemplo, de antónimos, ¿no? Aspereza, suavidad. Suavidad, aspereza. O agente característica. La leche, ¿de qué color es? ¿O cuál es su característica específica? Que es blanca. Blanco. El agua, ¿de qué color es? Incolora. ¿Cierto? Género, especie, por ejemplo. Ave, canario. Si yo le modifico la ubicación donde se encuentra, ya no sería género, especie, sino sería especie, género. ¿Se modificó? Sí, se modificó el tipo de relación. Continente, contenido. Cofre, tesoro, alcancía, monedas, ¿no? ¿Qué contiene el cofre? Tesoro, alcancía, las monedas, ¿no? Y objeto, lugar, como lavadora. ¿Dónde se ubica la lavadora? En la lavandería. Y el teléfono, ¿dónde va? En la oficina, Oficina. ¿cierto? Normalmente o frecuentemente. Entonces, son algunos tipos de analogía. Ahora, una analogía, un ejercicio de analogía va a tener este formato. Va a estar compuesta por el par base, las alternativas y dentro de las alternativas vamos a tener al par análogo que solamente va a ser uno, ¿no? Muchos se sorprenden con el formato de ejercicio en la cual no pueden desarrollarlo. ¿Por qué? Porque tiene dos palabras, pero recuerden que una analogía va a estar compuesta por par de palabras. ¿Qué es lo que yo debo de buscar en un ejercicio de analogía? No buscar el significado ni que la palabra o la alternativa que yo vaya a buscar dentro, ¿sí?, de mi respuesta tenga que ver algo, sino lo que yo debo de buscar es la misma relación. Por ejemplo, yo te doy hora día, ¿cierto? Ahora, pero dentro de mi alternativa yo tengo que buscar la misma relación que tiene la palabra hora, día, ¿sí? Por ejemplo, la hora es parte del día. Entonces, aquí, ¿qué tipo de relación es parte todo? El mes es parte del año. Entonces, ¿la misma relación? ¿Parte todo? Sí, esa es lo que yo debo de buscar para poder obtener mi respuesta correcta. Muchos cometen el error de buscar el término que se relaciona con mi par base y eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, mi ejercicio de analogía va a tener par base, sus alternativas y su par análogo. ¿Ya? Ahora, un método práctico para hacer o para desarrollar este tipo de ejercicios es el famoso método del ROM, que es relación, orden, naturaleza. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener, ¿no?, la relación, en qué orden está y cuál es su característica o naturaleza. Por ejemplo, la indemnización, ¿a causa de qué se da? De un daño. Lo mismo sucede con el ecomiastoco, con la injuria.
¿Sí? Hay una misma relación en el mismo orden y con la misma categoría. ¿Ya? No se olviden de usar el método del RON, que es muy práctico y beneficioso al momento del desarrollo de nuestros ejercicios. ¿Ya? Si a veces cometemos el error de desarrollar rápido cada ejercicio y ya no lo podemos. Y cometemos errores, pues, ¿no? Por eso es que hay muchos errores al momento de desarrollar nuestros ejercicios. ¿Ya? A ver, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Para mí estuvo claro, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deben de buscar Siguiente. dentro de un ejercicio de analogía, chicos? Que tenga una relación. Que tengan una misma relación. ¿Ya? Recuerden ello. Ahora, en este ejercicio, quirófano, cirugía, ¿qué tipo de relación habrá? Es que cuando entran a un quirófano entran especialmente para realizarse una cirugía u Claro, operación, ¿eso? actividad, ¿cierto? Función, mejor dicho. Profesión y función. Quirófano es sala, Miss. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La de Sería, Bibli- bueno, quirófano sería La E. sala. Auditorio sería, Auditorio, sala, fútbol. Biblioteca con lectura. auditorio, claro. biblioteca con lectura. Solo Yo fútbol, digo la estadio, B. luego con Miss, aula, pizarra, biblioteca, lectura. A La ver, B, sería la fútbol, estadio. alternativa E. La Fútbol, alternativa E, porque si estadio. ustedes me dicen, por ejemplo, si ustedes me dicen la alternativa B, en la relación está mal, porque debería de ser estadio fútbol, porque en el estadio ¿qué se desarrolla? El fútbol. Es lo No, mismo claro. que quirófano, ¿qué se desarrolla? Las cirugías. Y entonces como alternativa solamente nos quedaría la alternativa Claro, la biblioteca, lectura, porque en la biblioteca se hace lectura. alucinación, percepción. ¿Qué son? ¿Perdón? La Alucinación. alucinación con percepción. Percepción, entra la alucinación también. Claro, es imaginación de algo, ¿cierto? Claro, No, sí, no corroborable, o no, que no sea corroborable, o que no, algo que no nos conste, mejor dicho. Entonces, realidad, utopía, sueño, vigilia, sabor, gusto, error, ilusión o dolor, grito. la, La Sabor, D. gusto o error, ilusión. Error, ilusión, mes. La alternativa sería la alternativa B. El error con la ilusión, que son sinónimos, ¿cierto? Entonces, esa es la forma adecuada de buscar la respuesta correcta dentro de nuestros ejercicios de analogías. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profesora. No, mis ninguna. Todo claro, mis. Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí, ¿sí? Espero que me hayan podido comprender cada uno de los temas que hemos desarrollado y si tienen alguna duda, igual me la hacen llegar a través del WhatsApp. ¿Ya, chicos?
Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, mi. profesora. Un placer. Igual, Miss, hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Cuídense.